los judíos ahora quieren realizar un trabajo, el tiempo del fin del mundo. Un trabajo para el tiempo del fin. El tercer templo de Salomón. El primer templo, que lo hizo el rey Salomón, hijo de David, fue suntuoso, un templo fantástico. Tardó 6 años y medio, pero bueno, colaboraron montones de naciones vecinas, maderas especiales para los muros, chapado todo en oro, piedras gigantescas pulidas a la perfección. Una piedra de ellas, algunas están en exposición todavía en Jerusalén, pesaba 500.000 de kilos, transportada de 100 kilómetros. Bueno, perfectamente pulidas. Y bueno, en el templo, el lugar, el emplazamiento, no se hacían trabajos. Se tenían que hacer fuera, en las canteras, y traer la piedra terminada, colocada una detrás de otra. Fue un templo que venía todo el mundo a verlo. Pero el problema, o digamos el sentido de hacer ese templo, no era por tener un templo, un edificio, era para tener el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es la representación o el vocero de Dios en la tierra, es por llamarlo de una manera, es el conducto por el cual Dios habla con la humanidad. Jehová Dios, el Dios de Israel. Ya verán el día que saque la Cueva de Hércules, la mesa de Salomón, verá cómo está el nombre grabado, en griego, en hebreo, en arameo, en castellano antiguo, Jehová. Ya lo verán. Bueno, pero el asunto era que querían hacer, o quieren hacer un templo. Tienen problemas los judíos bastante serios porque, y se van aumentando, porque ahora el presidente Trump ha hecho Jerusalén la capital de Israel. Claro, eso ha enfurecido al mundo entero, pero ya está hecho. Y las embajadas norteamericanas ahí en Jerusalén. Y la capital de Israel, Jerusalén. Y ahora el problema que tienen, digo, es que quieren hacer el templo en el lugar original, donde estaba el templo de Salomón, que luego fue destruido 2 veces, quemado 2 veces, por orden de Dios, por la maldad de los judíos, la rebeldía. El judío se exiliado a Babilonia, 70 años, todo el pueblo, vuelta, reedificar el templo, un caos. Y claro, ahora en el templo, en la explanada, en Jerusalén, allí hay una cúpula de roca, un templo islamista, y los judíos dicen que se vayan. Y claro, eso es una locura porque no se van a ir. Antes dicen queman a Israel entero, que irse ellos de allí o que les quiten el lugar. Eso es su opinión. Bueno, el asunto es que el templo está para tener el arca de la alianza. El arca de la alianza desapareció. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia ya no estaba el arca de la alianza. Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo, que había mesas, había copas, vasos, cosas de utilidad para los sacrificios en honor a Dios verdadero. Pero el arca ya no se habla más. El arca fue traída a España en una nave voladora. Eso ya lo enseñaré yo en su momento. Y verán hasta la nave que le trajo el arca de la alianza. Una de las muchas naves de Salomón que hizo para viajar a España. Volar, no a España, al mundo entero. Porque en todo el mundo, en toda la tierra, se habla es curioso porque en países muy distantes, en el Pacífico, en África, en Sudán, se habla de las minas del rey Salomón. O de las islas Salomón. Pero muchos lugares tienen el nombre Salomón. Porque es que Salomón viajó por todo el mundo. Tenía naves, volaba por toda la tierra. Y en cada lugar que iba, se casaba con una mujer. De cual tuvo Salomón 1000 mujeres. De todo el planeta. De todos los colores, todas las razas allí. Para dejar prole de Salomón en todo el mundo. Y yo soy descendiente del rey Salomón. En España. Ya lo veré. No por nada soy el gran monarca. O seré gran monarca. Ya lo verán. Quieran o no quieran. El resultado es que los judíos no hablan del arca, hablan del templo. Pero cuando Jesucristo estuvo en la tierra, el templo, que no estaba ya el arca de la alianza, era un lugar para negocio para los judíos. O sea, negociar. Y Jesucristo a latigazos y a vergajazos y a patadas en el culo los echó todos los días, los echaba y volvían a negocio, a hacer dinero. Y ahora van a hacer lo mismo. Ahora quieren hacer lo mismo, un templo, sí, para que el centro del judaísmo esté allí y todos los negociantes, todas las transacciones al templo. O sea, como hace la Iglesia Católica en el Vaticano, negocios inmobiliarias, negocios de fábricas e industrias. O sea, un negocio,
una cueva de ladrones. Lo llamó Jesucristo cueva de ladrones. Y a los fariseos, a los sacerdotes, aquellos hijos de Satanás, demonios, prole de víboras. Bueno, el asunto es que quieren hacer un templo. Además han encontrado hace un año o dos, encontraron un tesoro fabuloso en Israel. Y es dinero en oro suficiente para la construcción del templo. Pero tienen varios problemas. Uno, que no les van a dejar nunca los islamitas allí a hacer nada. En el centro mismo donde estaba el emplazamiento original de los fundamentos del templo de Salomón, ahí ya tiene una sinagoga, una mezquita de esas, un templo islamista, la cúpula de roca le llaman, y ese es su problema. Y el arca no quiere ni hablar de ella. ¿Por qué los judíos no quieren hablar del arca? Si el templo para qué estaban, para el arca, pero el arca no le interesa. Es curioso, los israelitas no quieren hablar del arca, no quieren, se tapan los oídos, no. Está en España, lo saben. Yo ya tengo cartas, no, tuve contacto con los judíos. Me decían, me escribieron que fuera a Israel a hablar con los rabinos. Tengo sus cartas, ¿no? En correo electrónico. Y le dije que yo no iba a Israel para nada. No tengo que ir para hablar con rabinos con ninguno, no tengo que ir a ningún sitio. Y les dije, sinceramente, que si quieren rabinos, quien sea, para hablar del arca, que la tengo yo en España, bueno, pues que vengan a hablar conmigo a Alemania, o nos encontramos en España y hablaremos. Y yo diré qué hay que hacer con el arca, dónde hay que llevarla, cuándo, cómo, quién hay de llevarla, etcétera, etcétera. Detalles. Pero del arca no quieren hablar. Es curioso, entonces, para un templo de Salomón, ¿para qué fue el templo de Salomón? Para el arca. La van a tener que llevar. Otra vez más, quieran o no quieran. Porque generalmente el gobierno de Israel no es muy culpable de los fanatismos religiosos. Son los rabinos. Y precisamente uno de los puntos discordantes de los rabinos fue que hace 2 o 3 años el patriarca de los rabinos de Israel, ¿no? El rabino mayor, o como se llama eso, bueno, pues dijo que el rey de Israel ya estaba en la tierra y que no era un rabino y que no era un judío natural, pero que ya estaba presente, aparecería pronto, y ya estaba entre nosotros el rey de Israel. Salomón dejó en Toledo una sinagoga de judíos para cuidar de la cueva de Hércules. Entonces, los 12 cronicrones de Toledo, que escribieron las profecías de la cueva de Hércules, que la próxima vez que entre alguien en la cueva de Hércules, escribieron: empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra. Y el Vaticano y la Iglesia Católica se destrozará, se desaparecerá. Claro, hay esas controversias que nadie, ni el Vaticano, ni los satanistas, ni los ocultistas, ni el rabino, ni judío, nadie quiere hablar del arca. Nadie. ¿Por qué tanto miedo al arca? Previamente en Toledo la buscaban el arca, mucha gente. Ha estado en Toledo Heinrich Himmler, el de los campos de exterminio, el jefe de la SS, buscando el arca de la alianza, la cueva de Hércules, buscándolo todo. También estuvo Eva Perón. Eva Perón, una ocultista muy conocida, que fue casi presidenta de Argentina. Su marido, un dictador, Eduardo Perón, que fue el que ayudó a Hitler a huir hacia Argentina, y a Joseph Mengele, Adolf Eichmann, Martin Bormann y todos los criminales más grandes a huir a Argentina desde Alemania, repostando en Portugal y España, y luego en 2 submarinos hacia Argentina. Todavía están los 2 submarinos que los encontraron en el Río de la Plata hace un par de años, mini submarinos, donde llevó a Hitler, Eva Braun, toda esa tetrarca de criminales. Y allí murió Argentina, en el pueblo de Mendoza, Hitler, en el año 1986. Está enterrado allí. Bueno, pues los judíos no quieren saber nada del arca. Pero el arca es primordial porque va a salir. Lo que tienen miedo, judíos y no judíos, es que va a suceder algo grandioso con el arca de la alianza. Recordar que el arca de la alianza, cuando los judíos, los levitas, en tiempo de Israel, de Israel, llevaban el arca, no la podía ver nadie. No la podía ver ni el sumo sacerdote, nadie. Tenía que llevar una lona azul cubriendo el arca. Y los levitas llevaban en varales. No tenían que tocar el arca ni verla. Porque el que tocara el arca o la viera, moría. Sea judío o no judío, da igual. Y en las batallas la llevaban al arca de la alianza, porque el arca de la alianza, el poder de Dios, hacía que las tropas enemigas, los filisteos, cananeos, aquella gente, murieran, se mataban unos a otros, se volvían locos. Y ante los ojos de los israelitas, en un campo de batalla. Recuerdo que en la película de Indiana Jones, que habla ese relato,
Y dice el arca, habla en la película, claro, en un guión, que la nación que tenga el arca de la alianza es la nación que poseerá el mundo. Y claro, toda la nación, efectivamente, que tenga el arca de la alianza, pues debe ser una nación superpoderosa, porque el arca de la alianza no la puede destruir nadie. Entonces, si el arca de la alianza está en un lugar, ese lugar está protegido por ángeles, por querubines, no la tocará nadie, no se acercará a nadie, como la cueva de Hércules, tampoco. Por lo cual, los judíos tienen recelo y miedo por varias razones, porque el arca de la alianza puede deshacer sus negocios, tienen miedo, no saben qué va a pasar. Recuerdo que en la película de Indiana Jones, que los nazis que estaban buscando verdaderamente el arca, en tiempo de, y vinieron a Heinrich Himmler, a Franco le dio carta blanca, porque luego Hitler ayudó a Franco con la división Cóndor para bombardear España, Guernica y todo eso, para probar el armamento. Mataron miles de personas, los vascos, con el apoyo del Vaticano y la Iglesia Católica. Trajeron a Hitler, a una división alemana, y probó el armamento de la Segunda Guerra Mundial. Y luego Franco le dio la división azul, voluntarios y no voluntarios, hacia Alemania a apoyar a Hitler, a Rusia. Son historias que la gente no conoce, la mayoría, los hechos criminales de esta gentuza. Claro, el arca de la alianza pues va a dar mucho que hablar, porque está ahí preparada para salir ahora. Es como la Mona Lisa de la nave extraterrestre, estaba ahí para traerla ahora, para que apareciera ahora, por alguna razón, no es casualidad. El arca de la alianza está para la eternidad, o sea, no es que un instrumento que Dios hace para hablar con la humanidad y luego destruirlo. Se destruyó el templo, pero no el arca. El arca se trajo a España en protección. E incluso en España, en el lugar donde está el arca, había, hasta el año 70, era común que se deshizo el pueblo de Israel, llevaron cautivos millones de judíos a todo el mundo, de esclavos, pues estuvo cuidada por levitas y sumos sacerdotes en España. Ya diré en su día, cuando se revele lo del arca, dónde, cómo estaba, todo, será fantástico. Claro, la relación del arca de la alianza es muy directa con el arco de Hércules, porque la hizo también Salomón. Incluso Salomón se trajo el cuerpo de Salomón una vez muerto. Salomón se hizo rebelde al final, apóstata, o sea, se hizo malvado. El orgullo de ser como un ángel, de la sabiduría que Dios le dio, las riquezas, por Dios, y 1000 mujeres del mundo. Se hizo un déspota y murió de mala manera. Y le trajeron el cuerpo a España para que se muestre el arca de la alianza de Salomón, la cueva de Hércules de Salomón, el cuerpo de Salomón. Y bueno, hay más cosas fantásticas en España. El arca de la alianza va a dar mucho que hablar. El mundo se conmoverá con el arca de la alianza, porque el arca de la alianza va a volver a actuar como en el pasado. ¿Y qué hacía en el pasado? Destruir los malvados. Ahora los malvados están en todo el planeta. Luego el arca de la alianza, cuando se efectúe, cuando se saque, cuando se lleve a su lugar, hará esa misma operación que en el pasado. Un haz de luz y destruirá a los malvados de la tierra. Por eso mucha gente con astucia se está comprando en varios lugares muy distantes de Norteamérica y otros países búnkeres debajo tierra con alimento para años. Piensan que allí el arca no los va a llegar. Los va a llegar. Le llegará el haz de luz y de energía allí, donde se metan, a donde quieran, cualquier cueva, en cualquier lugar. Para eso está el arca de la alianza. Por eso es obvio que los judíos quieren el templo, quieren la capital en Israel de los judíos, en Jerusalén, quieren dinero, quieren apoyo de Norteamérica, menos el arca. Pero si el templo se hizo para el arca, pero el arca ni la menciona. Y tampoco fue un acto de rabia de los judíos, de los rabinos, pues siempre son los liantes los que más problemas crean por todos sitios, como la religión en todas partes. Cuando el patriarca de los rabinos de Israel dijo, sí, pues el rey de Israel ya está aquí, entre nosotros, y no será un judío natural, o sea, un patriarca, un gran monarca, que llegará a Israel a la cumbre en la aliación con España, con el arca de la alianza. Luego los rabinos que me conocen están rabiosos, están indecisos, están, bueno, sí, pero el arca ni mencionarla. Entonces, ¿para qué un templo? Es como decir, por ejemplo, digamos, abrir un edificio muy grande con habitaciones, con ascensores, todo, pero para que no viva nadie. La verdad sería estúpido en extremo. Pero ¿para qué un templo de Salomón? Una copia. Pero si el templo era para el arca, pero del arca dicen que no. El templo quieren utilizarlo como en el tiempo de Jesucristo, para negocios. O sea, un edificio de negocios. Como siempre, el pueblo de Israel
Los judíos, sobre todo, negocio, dinero, pasta, Rothschild, Rockefeller, los Illuminatis, dinero, la posesión del mundo. Pero el arca no es por dinero, Dios no va a venderse, ni necesita dinero, ni necesita a banqueros, ni necesita nada. El arca es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra y se ejecute a los malvados. Por eso esta gente tiene miedo ni de mencionar el arca, y menos mencionar al rey de Israel, que ya está entre nosotros, ya saben quién es, o ya saben quién soy, el gran monarca. Tranquilo, guerrillero, guerrilleras, que el arca saldrá. Se tendrá en exposición en Madrid y luego se llevará a Israel. Y allá hará su trabajo.